importante que es comprender lo que se dice, se hace y se ordena cuando hay equipos de trabajo. Pero ese rendimiento comunicacional solo se logra hablando con palabras que todos conocemos. Es por eso que Smart de Colombia se vincula a las muchas personas que ayudan a despejar inquietudes a través de la explicación de significados. La palabra de la que les voy a hablar es criterios de clasificación arancelaria. Los criterios de clasificación arancelaria son las pautas iniciales a tener en cuenta en la disposición del arancel de aduanas, debido a que estos son claros frente a la manera en que los productos están agrupados en el arancel. Además, que son una invitación a indagar sobre el artículo objeto de compraventa internacional y ayudan a la mejor comprensión en la mercadología, que es la disciplina encargada del estudio de las mercancías. Hay en total 5 criterios de clasificación arancelaria. Estos son diferentes a las reglas de interpretación, pero comprender los criterios ayuda sustancialmente al análisis de las reglas interpretativas. El primer criterio hace referencia a los 3 principales reinos de la naturaleza y se conoce como origen, es decir, que al producto clasificar se hace necesario conocer si es de origen animal, vegetal o mineral. Interesante esto, ¿de allá lo sabían o no lo sabían? Cuéntemelo a todos. Aló. Kevin, Andrea y Oscar, ¿cómo van? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo vamos? Es que... Perdón, profe, es que estaba por conectar los audífonos. Bueno. No, estamos mirando la clasificación arancelaria. Acuérdense que esto tiene los temas de origen, o sea, que si es animal, vegetal o mineral, ¿no? Interesante esa clasificación. Eso es para los temas arancelarios. Estamos mirando esto. Son 5 minuticos. Vamos a verlos. Y a su vez él mismo entrega la disposición inicial en el arancel de aduanas, encontrándose en las primeras secciones de manera directa y en las secciones siguientes de acuerdo a la composición del producto. El segundo criterio es el encargado de establecer el ciclo productivo del elemento a clasificar. Ya sabiendo cuál es el origen, lo que viene a continuación es definir su grado de elaboración. Si el producto está en una etapa primaria, semielaborada o secundaria o terminada. También se va a conocer como etapa terciaria. Este criterio ordena los productos del más simple al más complejo y está a lo largo del arancel de aduanas, de sección en sección, de capítulo en capítulo y de partida en partida. Siempre el producto que se encuentra delante está más elaborado que el anterior. De ahí que sea importante tenerlo en cuenta para que la ubicación arancelaria sea más definida. Estos 2 primeros criterios de clasificación rigen el universo arancelario y los 3 siguientes dividen el arancel de acuerdo a las 3 preguntas merceológicas. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Y para qué sirve? Siendo así, el tercer criterio divide el arancel de la sección 1 a la sección 15. Entonces, ¿qué es? ¿De qué está hecho y para qué sirve? O sea, eso ya es como más específico, ¿no? Al principio, pues, es un poco más general, el origen. El segundo es el ciclo del producto, de elaboración, de la producción. Acuérdense que tenemos una clasificación en la rama de la economía como tal, ¿cierto? Hay muchos sectores. Ahora inclusive en Colombia había al principio 9 sectores que estaban clasificados según el DANE, pero en este momento hay cerca de 19 sectores de la economía. Pero los sectores clásicos que tenemos en la economía en general, pues son los sectores primario, secundario y terciario. Los primarios, ¿cierto? El sector primario, bueno, y esa es la clasificación tradicional, ¿no? Los primarios, secundarios y terciarios. Los primarios básicamente eran los de origen agropecuario y el de origen extractivo, es decir, de donde se extraen las materias primas y son digamos, son el sector primario de la economía
del sector extractivo. Después viene el sector secundario, el sector industrial o manufacturero, y es el sector transformador de esas materias primas precisamente. Es el sector, famoso sector industrial. Y el tercero, ¿cierto? O sea, el primario y el secundario son sectores reales, acuérdense, los sectores reales de la economía son los primarios y secundarios. Y el sector terciario es el sector servicios. Es el sector servicios, que es el sector financiero, es el sector comercio, hay toda una serie de, digamos, de industrias, de empresas allí, digamos, de organizaciones allí, que son las de los famosos sector servicios, la logística. Nosotros básicamente en comercio exterior, pues tenemos obviamente el manejo de importación y exportación de materias primas, el manejo, o sea, de productos reales, pero también se están ahora exportando servicios de Colombia hacia el mundo y del mundo hacia Colombia también se importan servicios. Entonces, eso es importante tenerlo claro. De la última clasificación para acá, digamos como los últimos 10 años, a raíz precisamente de la revolución industrial 4.0, la última revolución, o sea, de la industria 4.0, pues lo que ha nacido son dos subsectores que se han salido del sector terciario, del sector servicios, y se llama el sector cuaternario y el sector quinario, es decir, de cuarta y quinta, son también, de allí salen los servicios, y entonces del terciario sale al cuaternario el que tiene que ver precisamente con la transformación digital, o sea, las nuevas industrias informáticas, todo lo que tiene que ver con esos prestación de todos estos servicios informáticos. Esa es la cuarta revolución industrial, y ese es el sector cuaternario, que digamos estaría muy pegado de ese tema. Y está el quinario, o el quinto sector de la economía, que está manejando todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, el desarrollo de esa propiedad intelectual, el desarrollo digamos, de los nuevos servicios en las organizaciones a todo este nivel también de transformación digital, pero sobre todo que genera estas famosas situaciones de creatividad, y la creatividad pues tiene unos derechos de autor. Entonces, la economía naranja estaría allí plasmada particularmente en el sector quinario de la economía. Bueno, ahorita les pongo un videito de eso para que, o de una vez más bien. Ahorita ya pasamos a pero vamos a mirar un video para aclararles esos 5 sectores, porque es que veo que nos hace falta esos criterios para entenderlo mejor. Entonces, los 5 sectores de la economía, porque es importante tenerlos allí. Esto es de actividad económica. Los estudios de la economía, aquí está en actividades económicas. Vamos a ponerlo, esto es hecho hace 11. Servicios privados o públicos como educación, salud, banco. Esto es hecho hace 11 meses, o sea que está muy actualizado. Los sectores económicos o sectores de producción son divisiones de las actividades económicas agrupados de acuerdo a características comunes. Son conocidos como sectores económicos, sectores productivos, sectores de producción o simplemente sectores de la economía. Los sectores económicos facilitan el análisis y estudio de la producción económica, pues permiten clasificar actividades económicas similares que compiten o se complementan entre sí.
Los sectores económicos también son útiles para las cuentas nacionales. Es muy importante, también son útiles para entender las cuentas nacionales, es decir, cómo están endeudados los sectores o cómo producen mucho más los sectores, cuáles son los que aportan mucho más a la economía. Por eso también se tiene en cuenta para las cuentas nacionales. Entonces, los sectores, por ejemplo, que están aportando mucho más en este momento para la economía colombiana y que han impulsado la economía colombiana son el sector de la construcción, son el sector de comercio, son el sector, por ejemplo, de logística. O sea, todos estos sectores que obviamente han empezado a crecer mucho más y a raíz del tema de la pandemia, inclusive, pues esto es lo que se ha dado, ¿no? Bueno, sigamos ahí. Y son usados por las instituciones nacionales de estadística en sus informes sobre la producción económica, crecimientos sectoriales, pago de impuestos, creación de empleo, etc. Sector primario. Envuelve labores o actividades enfocadas en la extracción de recursos provenientes del medio natural. Incluye actividades agrícolas, mineras, ganadería, pesca, silvicultura y caza. Los productos del sector primario son usualmente usados como factores de producción en procesos industriales, pero también pueden ser bienes finales para los consumidores. Sector secundario. Incluyen a empresas y trabajos que transforman materias primas en productos terminados, agregando valor. De él hace parte el sector industrial, tanto la industria ligera como la pesada. Algunos productos del sector secundario son calzado, electrónica, muebles, productos de aseo y belleza, plásticos, alimentos procesados, ropa, automóviles, etc. Sector terciario. Este sector engloba la prestación de servicios o las consideradas partes blandas de la economía o bienes intangibles. Pueden ser servicios privados o públicos como educación, salud, banca, transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios legales, etc. Es el sector que más personas emplea, en especial en los países más desarrollados. Sector cuaternario. Este sector es una subdivisión del sector terciario, enfocado en labores intelectuales o la economía del conocimiento y no labores repetitivas. Algunos servicios de este sector son la investigación y desarrollo, tecnologías de la información. Miren los que están allí, el cuaternario, miren lo interesante. Algunos servicios de este sector son la investigación y desarrollo, es lo que yo les decía tal vez, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Tecnologías de la información, consultorías, planificación financiera. Entonces ese es el sector cuaternario de la economía. Consultorías, planificación financiera, etc. Sector binario. Este sector es otra subdivisión del sector terciario del que hacen parte actividades de creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos. Incluye el uso de datos y nuevas tecnologías para tomar decisiones. Se enfoca en la toma de decisiones. Algunos ejemplos son altos oficiales del gobierno, directivos de compañías, directivos de ONG y líderes tecnológicos. Para más información visita Entonces, miremos acá. Algunos ejemplos son altos oficiales del gobierno, directivos de compañías, o sea, las ONGs. Y aquí dice que se incluye el uso de datos y nuevas tecnologías para tomar decisiones. O sea, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el Big Data. ¿Sí? Los 5 sectores de la economía. ¿Sí me están siguiendo o no? Andrea, Sí, profe. Kevin Señor profe. y Oscar. Bueno, Sí, señor. entonces, estos 5 sectores de la economía, pues que son ya actualizados, fíjense que se ven también plasmados en todas las actividades económicas y también de importaciones y exportaciones y de comercio exterior, inclusive en todo el tema arancelario, se ve plasmado allí también en la medida en la que aumentan digamos, las importaciones de todos estos y las exportaciones de los otros países también
a través de los tratados de libre comercio y esto, a todo nivel. Entonces nos sirve entender pues que estos sectores de la economía están ya clasificados, están plasmados en todas las actividades también que nosotros hacemos. Lo importante es eso, ¿no? Saber que existen y que estamos en algún sector de la economía y estamos clasificados, digamos, dentro de algún sector de la economía. Cada vez que trabajamos, cada vez que hacemos algo, pues somos parte de algún sector de la economía que está o en actividad o no está tan activo, dependiendo de nuestras, digamos, de nuestras actividades económicas como tal, ¿no? De decisiones. Algunos ejemplos son altos oficiales del gobierno, directivos de compañías, directivos de ONG y líderes tecnológicos. Para más información visita actividades económicas. Bueno, de una vez también para que lo tengan claritico, están los 5 sectores, pero los factores vamos a entender cuáles son los factores económicos, factores de la producción. Entonces, están estos factores de la producción. También esto es un video de los más recientes hechos, 10, para que los recordemos. Bueno. Ejemplos de este factor son producción, productivos o de producción, ¿qué son los factores de producción? Los factores productivos o de producción son los recursos económicos usados en los procesos de producción de bienes y servicios. Son insumos escasos y útiles para satisfacer las necesidades humanas inmediatas, pero útiles en la producción económica. ¿Cuáles son los factores de producción? Por lo general, los factores se agrupan en 3 o 4 categorías: tierra, trabajo, capital y a veces espíritu empresarial o capital humano. Los bienes y servicios son escasos debido a que los factores usados en su producción lo son. La escasez de recursos económicos significa que la producción de unos bienes implica dejar de producir otros. Por otro lado, el dinero no es un factor productivo, porque no es un recurso productivo. Sin embargo, el dinero se puede usar para realizar inversiones en capital luego usado en la producción. El dinero meramente facilita el comercio de bienes y servicios. Factor productivo, tierra. En término económico, la tierra comprende a todos los recursos productivos naturales cuyo suministro es limitado. Como recurso limitado, el valor de la tierra depende de su disponibilidad. Por esto, su precio lo determina la oferta y la demanda. Así, por ejemplo, en ciudades densamente pobladas en donde la tierra es escasa, el precio de esta es relativamente alto, mientras que en regiones rurales su precio es menor. Ejemplos de este factor son los campos de cultivo, bosques y selvas, agua, carbón, reservas de peces, entre otros. Además, pueden ser renovables como los bosques o no renovables como el petróleo o el gas. Factor productivo, trabajo. Entonces, tierra, trabajo. ¿Cuál es la otra? Capital y... Capital, sí. Muy bien. Y falta uno. La de administración, conocimiento administrativo. Conocimiento empresarial de la empresa. Es empresarial, sí, señor. Ok, muy bien. El trabajo, también conocido como capital humano, es el esfuerzo humano, físico o mental, utilizado en la producción de bienes, incluyendo el conocimiento técnico.
Este es ofrecido en el mercado de trabajo por las familias. La remuneración de este factor es el salario. Ejemplos de este factor son labores como apilar productos en los estantes de los supermercados, contestar una línea de atención al cliente, manejar una máquina de coser, calcular los estados financieros de una empresa, entre otros. Factor productivo, capital. El capital son los recursos económicos o productivos producidos por la mano del hombre y usados en la producción de otros bienes. El dinero solo será capital cuando vaya a ser utilizado para producir bienes y servicios, en cuyo caso se llamará capital financiero. El capital es el resultado de una inversión y se deprecia, es decir, pierde valor debido al desgaste, el paso del tiempo o a la obsolescencia. Algunos ejemplos de capital son máquinas, carreteras, edificios, camiones, computadores, martillos, entre otros. Factor productivo, espíritu empresarial o factor empresarial. Este factor combina el trabajo, la tierra y el capital buscando obtener un beneficio económico. El espíritu empresarial o factor empresarial es el encargado de la buena organización de los recursos para usarlos de la manera más eficiente. Sin empresarios que combinen los factores de nuevas formas, muchas de las innovaciones y el desarrollo tecnológico logrado en los últimos años no hubiese sido posible. Para más información, visita actividadeseconómicas.org. Bueno, entonces ahora sí volvemos al proceso. Estamos acá. Entonces volvamos a revisar acá. Entonces, primero, por origen. Del producto. El segundo criterio es el encargado de establecer el ciclo productivo en el arancel de aduanas, al DGT, que al producto clasifica y se conoce como origen, es decir, que al producto clasificar se hace necesario conocer si es de origen animal, vegetal o mineral. Ok, entonces, primer criterio de clasificación arancelaria a nivel mundial, ¿no? Es según el origen, si es animal, vegetal o mineral. Y a su vez el mismo entrega la disposición inicial en el arancel de aduanas, encontrándose en las primeras secciones de manera directa y en las secciones siguientes de acuerdo a la composición del producto. El segundo criterio es el encargado de establecer el ciclo productivo del elemento a clasificar. Ciclo productivo. Ciclo productivo. Fíjense que tiene que ver mucho con el ciclo productivo, con el primario, secundario, terciario, que son como con los 5 sectores, los 3 sectores clásicos de la economía, o las actividades clásicas de la economía. Sabiendo cuál es el origen, lo que viene a continuación es definir su grado de elaboración. Si el producto está en una etapa primaria, semielaborada o secundaria o terminada. También se va a conocer como etapa terciaria. Entonces, digamos que podría clasificarse como el ciclo de producto en primario es cuando están las materias primas, secundario cuando ya hay alguna transformación, pero terciario cuando ya definitivamente está para el consumo, ¿no? Serían dentro de ese ciclo productivo, la clasificación pues del producto como tal.
Este criterio ordena los productos del más simple al más complejo y está a lo largo del arancel de aduanas, de sección en sección, de capítulo en capítulo y de partida en partida. Siempre el producto que se encuentra delante está más elaborado que el anterior. De ahí que sea importante tenerlo en cuenta para que la ubicación arancelaria sea más definida. Estos dos primeros criterios de clasificación rigen el universo arancelario y los tres siguientes dividen el arancel de acuerdo a las tres preguntas merciológicas. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Y para qué sirve? Siendo así, el tercer criterio... ¿Qué es? ¿De qué está hecho y para qué sirve? ¿No? Es importante entender también esas... Entonces va a responder los siguientes productos y entonces cuando nosotros vamos a importar algún producto que no tiene clasificación arancelaria, pues el trámite que tenemos que hacer es solicitarlo, ¿cierto? Revisamos, buscamos primero que obviamente vemos la clasificación general y si no aparece una subpartida arancelaria que específicamente esté dándole la descripción del bien que yo estoy trayendo, es posible que no esté acá en Colombia, entonces tengo que solicitarle a la DIAN mediante un oficio, eso es uno de los trámites que habría que hacer, para que le asigne una subpartida arancelaria dentro de los criterios obviamente anteriormente planteados. Yo realmente nunca he tenido ese trámite. Nunca hemos hecho ese trámite, pues porque siempre se han exportado temas pues conocidos y productos normales sin procesar, sin valor agregado mayor. Entonces seguramente es por eso. Pero cuando ya son productos más especializados, por decir algo de nueva tecnología, las nuevas tecnologías que se están trayendo y posiblemente no esté en alguna partida arancelaria clasificada, pues entonces hay que pedir la clasificación de específicamente. Eso tiene un trámite que vale como, creo que está costando como 1 millón de pesos, 1 millón algo, para que le asignen la partida arancelaria y pueda importarlo acorde con los requerimientos de importación que se necesiten, ¿cierto? Bueno. El criterio divide el arancel de la sección 1 a la sección 15 y ahí se van a encontrar los productos cuya relevancia están en la composición. Es decir, se cruza con la segunda pregunta merciológica. ¿De qué está hecho? En estas secciones se hace importante indicar si el producto a clasificar está compuesto de cartón, de textil o si hay que definir algún químico en un abono, por tan solo dar unos ejemplos. El cuarto criterio, al igual que el anterior, continúa con la división del arancel así, de la sección 16 a la sección 20, la prioridad a tener en cuenta será trabajada con la tercera pregunta merciológica. ¿Para qué sirve? Y se llama función. La función es determinante para la clasificación arancelaria, porque pueden existir productos similares con funciones diferentes o iguales. Por ejemplo, una silla. Las sillas de una sala en una casa tienen una función diferente a las que encontramos en una sala de espera, pero lo que define la correcta clasificación es la función del producto, porque en sí son sillas. Voy a hacer un paréntesis. Las tres preguntas merciológicas se deben de tener en cuenta en todo el proceso de clasificación arancelaria, solo que estas dos preguntas que indiqué son muy discientes en el entendimiento del tercer y cuarto criterio, porque siempre se pregunta sobre el producto ¿qué es? Bien, el quinto criterio trabaja la última sección del arancel de aduanas y se refiere a los productos especiales, esos artículos que ya no están en el mercado de forma masiva, como las antigüedades o los productos que viajan en tráfico postal. Este criterio se ubica en la sección 21 del arancel de aduanas. Es interesante tener esto muy presente porque todo lo que está sujeto a comprarse y venderse alrededor del mundo debe tener una nomenclatura y si es algo que cumpla estas características puede estar ubicado en la sección del arancel de aduanas número 21, ya que por tratamiento especial o por ser una parte de una colección
puede estar ahí. Listo. Entonces, los criterios de clasificación auxilian la clasificación arancelaria y aprueban la indagación inicial del producto a trabajar para así utilizar con mayor precisión las 6 reglas de interpretación arancelaria. Espero que haya quedado más. Entonces las clasificaciones quedaron pues más, digamos, claras. Hay un tema, ya estamos bien, habíamos visto la factura comercial, ¿cierto? Aquí teníamos estos temas que teníamos pendientes. ¿Este de descripción mínima ya lo vimos o no lo hemos visto? Andrea, Creo que no, profe. ¿cierto? Eso no lo hemos visto. Bueno. Como profesionales sabemos lo importante que es comprender lo que se dice, se hace y se ordena cuando hay equipos de trabajo. Pero ese rendimiento comunicacional solo se logra hablando con palabras que todos conocemos. Es por eso que Smart de Colombia se vincula a las muchas personas que ayudan a despejar inquietudes a través de la explicación de significados. La palabra de la que les voy a hablar es descripción mínima. Las descripciones mínimas de las mercancías permiten un mayor control a las autoridades aduaneras sobre las mismas en el momento de generar operaciones del comercio exterior. Además que facilitan el reconocimiento de las mercancías similares, idénticas y o iguales que puedan ingresar al país. Y al ser así, ayudan a entender la valoración aduanera de cara al contexto de productos, sean o no importados frecuentemente, y hacen además un referente especial a la operación, siendo respaldada por normas que definen desde la Dirección del Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y a su vez, durante un tiempo, en las páginas web tanto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo mismo que de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se abrió un espacio para que los usuarios pudiesen hacer observaciones y o comentarios de las mismas. Esto con el objetivo de involucrar al directamente interesado en las operaciones de importación. Sin embargo, es necesario decir que esas mismas descripciones mínimas son usadas en el régimen de exportaciones, cumpliendo a cabalidad las normas y entendiendo la importancia del describir un producto dispuesto en el mercado internacional. Las resoluciones que avalan o respaldan las descripciones mínimas se modifican dependiendo de los cambios sustanciales que puedan surgir en las mercancías que hacen parte del universo arancelario. En Colombia, desde el año 2015, se está trabajando con la resolución 057 del 13 de abril, proferida. Apunten esa resolución, eso es importante porque ustedes tienen que entender muy bien esa resolución, que es la resolución de las descripciones de la mercancía, mínimas de la mercancía, que es la, ¿qué? 057. Trabajando con la resolución 057 del 13 de abril. 057 del 13 de abril del 2015, si no estoy mal. 057 del 13 de abril. Se está trabajando con la resolución en Colombia desde el año 2015. Desde el año 2015. Se está trabajando con la resolución 057 del 13 de abril. Entonces la resolución 057 del 13 de abril. Deberíamos revisarla de una vez. Pueden ser servicios privados o públicos.
tenemos la resolución 1357. Es desde el 2015, dijimos, ¿no? Sí, señor. Pero esta creo que, vamos a mirarla. Esta creo que no es. No, este no es. Profe, pero es la 057, ¿no? Es la 057. Ah, sí. Sí, señor. Sí, es esta. Ok. Sí, es esta. Listo. Aquí está. Entonces, ahora sí. Considerando, etcétera, etcétera. 2015, resuelve. Entonces, fíjense. Descripciones de mercancías. Lo importante de entender esto. Entonces, resuelve. Artículo primero. Descripción de las mercancías objeto de importación. Las declaraciones de importación de las mercancías competidas en los siguientes capítulos, partidas y subpartidas de arancel de aduanas deben cumplir ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con las descripciones mínimas señaladas en el presente resolución, las cuales deberán registrarse en idioma español para todas las importaciones. Entonces, ustedes tienen que revisar, cuando estén haciendo los trámites, tienen que revisar si está dentro de ese compendio, tiene que tener este tipo de situaciones. Entonces, capítulo 1, animales vivos, el producto, un ejemplo. Entonces, si se va a importar búfalos o toros o perdices o pavos, etcétera. El destino, ejemplo. Entonces, búfalos como reproductores de raza pura, crianza o para sacrificio. Y peso, tiene que estar de acuerdo a las partidas 01.03 y 01.05 en gramos o kilogramos. Carnes y despojos comestibles. Por ejemplo, se estaba importando alas y, no, más que alas, era piernas perniles, se estaban importando de Estados Unidos desde el año 2015 a raíz del TLC con Estados Unidos. Había gente importando pollo, pero después se dieron cuenta que inclusive Colombia podía salir hasta más económico la producción de pollo. Y bueno, en general, o sea, está importando carne también de los Estados Unidos, lo traen ciertas cadenas de comercialización, y también se trae pollo del exterior. Entonces dice, carnes y despojos comestibles. Ejemplo, carne, hígados, harina, polvo, etcétera. Origen. Indicar al animal al que corresponde. Ejemplo, bovino, ovino, porcino, gallina, etcétera. Estado en conservación. Ejemplo, si está fresco, si es refrigerado, si es congelado, si está salado, si está en salmuera, si está seco, si está ahumado, etcétera. Entonces, por ejemplo, el salmón, ¿no? El salmón muchas veces importa el salmón ahumado, pero empacado, refrigerado y congelado. Forma como son empacados. Ahí está de acuerdo a las subpartidas, la 0201.30.00.10. Y este ejemplo, enteros, no molidos, no cortados en pedazos, empacados al vacío de manera individual. Entonces pueden estar empacados al vacío de manera individual, ¿no? Obviamente eso depende cómo se esté importando. Etiquetado de acuerdo a estas dos subpartidas, entonces tiene que indicar el nombre del corte, planta de sacrificio y proceso, fecha de sacrificio, fecha de proceso y fecha de vencimiento. Esto es muy importante porque allí en ese etiquetado dice, de las cosas más importantes es la fecha de vencimiento, ¿no? Una fecha posible de vencimiento. Entonces, es muy importante, y sobre todo en alimentos perecederos, en todo lo que tenga que ver con los perecederos,
obviamente entender cuál va a ser la fecha límite y sobre todo los temas de importación y o exportación, porque pues si llega ya vencido, pues estamos perdiendo la plata, ¿cierto? Tiene que tener, pues obviamente para que sea comercializado, pues unos términos mayores en esa cadena de comercialización, pues precisamente fechas de vencimiento, ¿no? Y por eso la logística tiene que hacerse conservando la famosa cadena de frío, la famosa cadena de frío, para mantener estos productos congelados o los productos a temperatura también, es lo que corresponda. Tipo de corte, están las subpartidas cuando son los productos sean originarios de los Estados Unidos de América, toca indicar el código AMS, entonces ahí está. Claro, la marca sí la tiene. O sea, tiene que dar toda la mínima información, pero ya la mínima información es mucho más grande que antes, ¿no? Ahora también tenemos los códigos, el sistema, pero es un sistema para controlar sobre todo la mercancía, ¿no? El RFDI, ¿cierto? Que es una identificación, digamos, especial para los contenedores y para los pallets también, y tiene un control, digamos, por radiofrecuencia, ¿no? Es un control de radiofrecuencia. Entonces, ese sirve sobre todo para entender la logística, pero a veces en los códigos RFDI también incorporan toda esta información, ¿cierto? Es como cuando está la banda negra de las cédulas de uno. Ahora hay un pocotón de información en esas bandas, en las bandas como parecido a las bandas de las tarjetas de crédito, ¿no? Obviamente hay una serie de información allí en estas bandas. Entonces, ahora con esos códigos RFDI o esos sistemas RFDI, también están teniendo mayor información sobre la mercancía que está asociado a ese código. Capítulo 4. Entonces, por ejemplo, leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Producto, ejemplo, la leche, mantequilla, queso, huevos de ave, miel natural, etc. Composición, entonces tiene que saberse el ejemplo, 30% de materias grasas, 10% de azúcar o de colorantes si tiene aditivos. Miren lo interesante ahí. Si esos lácteos tienen aditivos, importante esa situación. Procesos a los que ha sido sometido, ejemplo. Entonces, si la leche ha sido pasteurizada, esterilizada o está sin concentrar, si está concentrada, si tiene restituidos, si son deshidratados, es decir, si vienen en polvo, por ejemplo. Entonces, esos procesos son claves, obviamente, para saber cómo debe venir la mercancía, el estado de conservación, son frescos, secos, cocidos, etcétera. Porcentaje de ceniza, es decir, cuando tiene algún componente, ¿cierto? Subsedáceo que llamarían de términos de ceniza, pues debería tenerlo allí. Porcentaje de humedad, aspecto físico, tipo de empaque, uso, partida, marca. Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte, entonces tiene que, ejemplo, cabello en bruto, pelos de cerdo, tripas, plumas, huesos, polvos, harinas y desperdicios de estas materias. O sea, los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Inclusive los cabellos. Mira, cabello en bruto. Pelos de cerdo. Todo eso se está exportando. Se está importando también. Procesos a los que ha sido sometido se aplica, claro, ejemplo, lavado, desengrasado, blanqueados, teñidos, raspados, cortados, etcétera, etcétera. Les estado de conservación, si vienen refrigerados, si vienen salados, si vienen salmuera, conservados provisionalmente, ¿de qué forma? Entonces, si vienen empacados, si vienen conservados en congelados, qué sé yo.
Uso, ejemplo, entonces, para consumo humano, para consumo animal, para consumo industrial. Y la marca sí tiene. Plantas vivas y productos de la floricultura, ejemplo, tubérculos, plantas vivas, flores, partes de plantas, estado de conservación, ejemplo, frescos, secos, teñidos. Usos, ejemplo, para la plantación, para ornamentación, para floristerías, ¿cierto? Etcétera. Marca sí tiene. Capítulo 7. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. Producto, ejemplo, la batata, que es la misma papa, los coles, la berenjena, ¿cierto? Estos son vegetales, realmente. Esta conservación, ejemplo, frescas, refrigeradas, congeladas, secas, etcétera. O en conserva, ¿no? Enlatados. También pueden ser, podrían ser. Usos, ejemplo, para siembra, para consumo, etcétera. Marca sí tiene. Bueno, pues estos son plantas y productos alimenticios. Pues tipo fresco, ¿no? A ver, aquí qué dice, frutas y comestibles. Entonces, plantas y productos, plantas vivas, ¿no? Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. Ejemplo, nueces, sidra, limón. Estado de conservación, ejemplo, frescos, refrigerados, congelados, secos, etc. Forma de presentación, enteros, troceados, aplastados. Marca si tiene. Está el café, té, hierba, mate y especias. Ejemplo, café, tomillo, vainilla, etc. Si ha estado tostado, triturado, pulverizado, eso es que nosotros estamos exportando. Tipo de empaque en bolsas, canecas, indicando su peso, si tiene. Cereales, productos de molinería, malta, almidón y fécula, insulina, gluten de trigo. Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje. Entonces, mire lo interesante allí está producto, ejemplo, habas. Esas habas son las famosas, ¿cómo se le dicen a las habas en Colombia? El chicle del boyacense, ¿no? Andrea, ¿sí te sabías ese chiste o no? No, profe. Las habas que se utilizan en todas las sopas en Colombia, pues no en todas, en muchas. Pero entonces allá, nosotros deberíamos ser exportadores de habas más que importadores. Exportadores de habas. Realmente no sé específicamente, bueno, copra no sé exactamente qué es, pero hojas de coca sí, obviamente. Pero estos son, me imagino, son hojas de coca ¿para qué? Para los famosos tés de coca, ¿no? Eso lo está exportando, por ejemplo, uno de los mayores exportadores de hoja de coca, legal obviamente para uso medicinal y uso alimenticio para hacer té de coca, es Perú, ¿no? Perú tiene empresas dedicadas a ese tema. Bueno, entonces habas, copra, hojas de coca, etcétera, ejemplo sin cáscara o quebrantado, ejemplo frescas, refrigeradas, o sea, estado de conservación, frescas, refrigeradas, congeladas, secas, etcétera. Ejemplo, fabricación de alimentos, medicamentos, o sea, para eso sirve, ¿no? Como fabricación de alimentos, para hacer té, por ejemplo, para hacer medicamentos, etcétera. Goma, resinas y demás, jugos y extractos vegetales, ya extractos vegetales. Por ejemplo, goma arábiga, concentrado de paja, de almidonera, de opio, etcétera. Presentación, si está en líquido en polvo. Uso, ejemplo, para fabricación de alimentos, medicamentos. Lo mismo, materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en otra parte. Fíjense que ahí está en el decreto más o menos todo lo que uno tiene que ir mirando. Grasas, capítulo 15, grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal. También es importante todo este tema.
Por ejemplo, hay grasas y aceites animales o vegetales. Preparaciones de carne, pescado, de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. Entonces, por ejemplo, nosotros importamos allí el famoso, los palmitos de cangrejo, ¿no? Es de las cosas que más se están importando porque es un tema bastante económico y es supuestamente la mezcla de todos los desechos, ¿no? Inclusive del pescado y eso, lo convierten en palmitos de cangrejo. Mucha gente dice que ese es como como la carne molida muchas veces, ¿no? Que le echan ahí de todo, como los embutidos. Es decir, el famoso embutido que nos venden a nosotros de carnes, que son las famosas salchichas y este tipo de cosas, son alimentos extraprocesados, ¿no? Son alimentos que mezclan pues todas estas cosas y las ponen en unas salchichas, a los famosos embutidos o para el salchichón y las hamburguesas y toda esta serie de cosas, pues son extraprocesados. Y el palmito de cangrejo están diciendo obviamente que también es un tema de procesamiento de los desechos prácticamente del pescado, entonces que no es tan saludable como se suponía que, lo mismo que las salchichas, ya no son tan saludables como antes supuestamente la estaban planteando. Los embutidos en general se volvieron muchas personas inclusive alérgicas a los embutidos porque tiene pues muchos componentes y muchos químicos, ¿no? Bueno. Y entonces aquí dice, preparación de carne, pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. De la China se está importando mucho palmito, lo que yo les digo, muchos alimentos procesados también de carne o pescado y de crustáceos. Y aquí dice, mira lo interesante que dice acá, qué porcentaje de, ahí dice origen, pues si es de carne de pavo, si es de porcino, si de despojos o sangre, de despojos o de los famosos, las famosas vísceras, ¿no? De allí también se sacan muchos productos, ¿no? Alimentos de allí. Ejemplo, 30% de carne, 40% es en su composición, si es sangre. Tipo de empaque, entonces envases a granel indican su contenido en peso y volumen. Ahí está, si vienen de Estados Unidos, tienen que ponerle los códigos. Cuando son productos sean originarios, indicar el código AMS, ejemplo tal. Marca si tiene. Ese código es del origen americano, ¿no? Bueno, aquí rápidamente veamos estos. Azúcares, capítulo 18, cacao, cereales, harinas, hortalizas, frutos, otras partes. Preparaciones alimenticias diversas. Ejemplo, extracto, levadura, salsa, mayonesa, helados. También todo eso se está importando. Tiene que darse las especificaciones mínimas de lo que se está importando. Bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagre. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado. Sal, azufre. Bueno, tabaco, éramos nosotros inclusive exportadores de tabaco. Ahora nos volvimos importadores de todo, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto es de los productos ya elaborados, elaborados, me imagino las grandes empresas, ¿no? Pero parece ser que esta empresa que estaba en Medellín, ¿no? Que era la más grande, la tabaquera más grande del mundo, pues se fue de Colombia, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa tabaquera? ¿No se acuerdan? No, profe, ni idea. No. No, profe. La Philip No. Morris. Ah, Esa estaba en Medellín.
Bueno. Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos. Mire, es que de todo se puede traer. Mire, se trae sal, mármol, esteatita, bauxita, etcétera. Ejemplo, refinada, cerrada, cortada, lavada, ¿cierto? Todo esto. Ejemplo, en polvo, aspecto físico, en polvo, en bloque, etcétera. Porcentaje de cloruro de sodio, importante eso si aplica. Densidad aparente en gramos por centímetro cúbico o kilogramos por metro cúbico. Porcentaje de fluoruro de calcio. Ejemplo, sal de mesa, industria química, elaboración de losas para pisos, etcétera. Marca si tiene. O sea, las descripciones mínimas cambiaron y ahora para importar pues tiene uno que revisar todo esto. Capítulo 26, minerales, metalíferos, escorias y cenizas. Dice, ejemplo, la braunita, la calcosita, matas de galvanización, cenizas de hulla. Esto es el famoso carbón, pero cenizas de carbón. Entonces, origen, mineral magnesio, mineral de cobre, mineral de hierro, etcétera. Ejemplo, grado de elaboración, ejemplo, triturado, aglomerado, tostado, separación gravimétrica, etcétera. Aspecto físico, gránulos, briquetas, polvo, etcétera. Entonces, por ejemplo, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras, minerales. O sea, desde allí han cambiado las cosas. Dice, hullas, las hullas son los mismos carbones, las hullas bituminosas. Es la partida, la subpartida, ¿cierto? La 1010, que miran las famosas hullas bituminosas, aceites de petróleo, vaselina, preparación lubricante, GLP, ¿cierto? ¿Qué es GLP? Es gas licuado del petróleo. Composición, ejemplo, 26% de base lubricante parafínica, es decir, que produce, viene del parafínico del petróleo. Realmente este sería qué porcentaje de petróleo tiene o está dentro del craqueo del petróleo. 35% de base lubricante pesada, base nafténica, o sea, la que nafta tiene también, que eso es qué porcentaje, digamos, de nafténico tiene, colorantes, aditivos, si viene con aditivos o no. Entonces el origen, alquitrán de hulla, destilación de petróleo, de asfalto, etcétera. Aspecto físico, ejemplo, polvo, líquido, viscoso, etcétera. Normalmente todos esos materiales son viscosos, contenido de materias volátiles. Ejemplo, 12% de materia volátil. Entonces, aquí están prácticamente todas las especificaciones que está requiriendo mínimas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que también tiene que decir qué porcentaje de destilación tiene, porcentaje de destilado y temperatura de destilación. Tiene que entender en qué está, en peso y volumen. Tiene que escribir si es un solvente, para qué es, si es un producto desengrasante, si es un adhesivo, un aditivo, inclusive podría ser también, o es que una materia prima para la fabricación de electrodos, productos de moldeo, etcétera. Entonces, fíjense, toca revisar muy bien todos estos capítulos, a ver si cae dentro de alguno de los temas que nosotros necesitamos. Mire, productos químicos orgánicos. Entonces, toca revisar muy bien productos farmacéuticos. Ahí están los productos farmacéuticos, toca revisar eso. Abonos, extractos, curtientes o tintóreos, taninos y sus derivados, pigmentos y demás materias colorantes, pinturas, barnices, mastiques, tintas. Por ejemplo, esto puede inclusive ser advertimiento, esto puede dañar las fuentes hídricas y contaminan las fuentes hídricas. De hecho, por eso estos taninos y y sus derivados, pues son materiales a veces que se restringen la entrada porque generan y esto tal vez lo veía mucho y lo ve el INVIMA, ¿no? Y el ICA. Entonces toca revisar también eso cuando uno está importando este tipo de tintes y si puede entrar o no a Colombia. Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería y tocador, cosmética, jabones, agentes de superficie orgánicos,
preparaciones para lavar, preparaciones de lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas. A todo esto sale son productos químicos realmente. O sea, sale de unir productos químicos, ¿no? Desengrasante, betún, cirios, pasta para modelar, etcétera, etcétera. Materias albuminoides, productos a base de almidón o de fécula de maíz, ¿no? Modificados, colas, enzimas. Productos cinematográficos, productos diversos de las industrias químicas, solventes, aditivos. Plástico y sus manufacturas también, todo lo que se traiga, etileno, poliéster, polietileno, resinas epóxicas, intercambiador de iones, etcétera. Mire, todas estas partidas ustedes tienen que tener muy en cuenta esta resolución 057 del 2015. Prácticamente todas tienen que tener unas especificaciones mínimas y las especificaciones mínimas nos las dan normalmente nuestros clientes, pero tenemos que pedírselas. Muchas veces nos dan la cotización por decir algo, sí, hulla bituminosa, vamos a suponer, pero no, tiene que darme toda la composición, una hulla bituminosa con ciertas calidades, o sea, obviamente las cantidades, pero ¿qué calidades? Entonces la hulla bituminosa tiene una serie de especificaciones técnicas, lo mismo que cualquier producto químico, unas especificaciones técnicas. Eso se llaman en inglés specs, ¿no? Especificaciones. Y estas specs tienen que dárnosla en la cotización normalmente inicial o inclusive el draft invoice o en la misma invoice ya directamente tienen que darnos esas especificaciones técnicas, porque con base en esas especificaciones técnicas también se pagan, ¿no? Y se tiene obviamente una entrada al país si uno lo está importando o una salida del país si uno lo está exportando con unos parámetros técnicos de calidad y cantidad. Lo que mide realmente esas especificaciones es la calidad, ¿no? La calidad del producto. Que se mantengan las mismas calidades de exportación y que llegue al puerto de destino en las mismas condiciones. Bueno, entonces aquí está todos estos capítulos, son 30 y pico productos cerámicos. Mira, toca revisarlo porque es que son 30 y pico de páginas y todas las subpartidas van teniendo una cantidad de cambios y de especificaciones técnicas. Todas prácticamente empezaron a cambiar con esta resolución. Entonces, ustedes que están en el mundo o van a estar en el mundo del comercio exterior, pues tienen que estar muy pendientes de esta resolución. ¿Ok? Bueno. Entonces, sigamos. Descripciones Proferida mínimas. por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta resolución explica las descripciones mínimas de acuerdo a cada capítulo del arancel de aduanas, haciendo énfasis en productos especiales y nombrando partidas cuando se hace necesario para hacer respetar la información que deben verificar en los documentos aduaneros, en este caso, la declaración aduanera de importación y para quienes son muy estrictos con la norma, también en las declaraciones aduaneras de exportación. Hay que recordar además que las descripciones mínimas a las mercancías alcanzan también la información del importador, exportador, país de origen y demás información notable de la mercancía como tal. Concluyendo, las descripciones mínimas son un apoyo para el conocimiento de las mercancías importadas y o exportadas, al igual que brindan información que permite a la autoridad aduanera verificar la autenticidad, valor, permisos, origen, fabricante, importador, distribuidor, cantidades, presentación y demás registros que aprueben tener claridad sobre el artículo protagonista de la compraventa internacional. Espero que haya quedado más clara
La descripción mínima ahora es muy importante. Pues siempre lo ha sido, pero ahora es mínima con una serie de características que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, ustedes revisen ese que es la carga, volumen de cubicaje, pesos, factores tío de liquidación de fletes, ¿cierto? Lista de empaque. Bueno, eso lo podemos de pronto ver, tanto la lista de empaque y como la trazabilidad, quiero verlos, de pronto los vemos mañana porque me parece bien importante e interesante. ¿Listo? Vale, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, ahora sí, pónganse todos en video, que no los veo. Ahora sí. Bueno, Kevin ya llegó, está de medio lado. Andrea, bueno, listos. ¿Qué pasó con su compañero hoy? Está, me imagino, súper camelloso con el nuevo puesto. Sí, profe, de hecho hoy yo Sí. le pregunté y me dijo eso, que ha estado súper ocupado, que Pero no le ha dado tiempo. toca decirle que mañana y pasado mañana no puede fallar. Porque Vale, profe. si mañana y pasado mañana falla, o sea, tristemente tendría que decir que chao. Perdió por fallas. O sea, ya Se estamos, da de baja. sí, ya estamos saliendo y le faltan 3 clases y va a perder. O sea, hablen con él, por favor. Díganle que Vale, no puede faltar estas 3 clases. Bueno, por vale, nada del profe. mundo. Que se conecte desde el trabajo, no hay problema. Pero que se conecte, porque no podemos. Bueno, Vale, profe. Profe, señora, y al fin, ¿qué? al fin que No me... no quiere un examen bien chévere, Andrea, Sí, sí, puede ser, pero, pero ay, que sea el profe, viernes, pero que sea el viernes. sí, sí, Bueno, sí, o vamos, un trabajo, o qué. un trabajo. Yo quería que hiciera una exposición, pero es que ya estamos muy encima. Y un trabajo también estamos muy encima. No, o sea, yo hago un cuestionario sobre todo lo que hemos visto, pues para que ustedes mismos se den cuenta de los videos que hemos visto y toda la información que hay allí y hagan lo necesario por responder ese cuestionario y sé que les va a ir bien si pusieron cuidado a las clases y a los videos. Les va a ir muy bien. Bueno, Vale, profe. Y sería para realizarlo el viernes, y ¿verdad? sería para el viernes de 6 a 8 para que Andrea esté pilas ahí. Que no se me caiga el internet. Que no se le caiga el internet. Sí, profe. No, hoy he tenido yo también problemas con la internet. Esta Ay, mañana tuve problemas y no me conecté, no se pudo conectar. Pero bueno, ya parece ser que se estabilizó. Esperemos que siga así mañana y pasado mañana. ojalá. Vale, profe. No nos vemos, muchachos. Mucha suerte. Chao, Andrea. Chao, Oscar. Chao, Kevin. Bueno, Chao, Chao, profe. profe, Que gracias. descanse. chao, profe. Chao.